¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Ciudad Cerdán, esto es Parrilla Deportiva a Fondo, hoy en un programa especial donde estaremos revisando lo mejor de este 2014 en el primero de 3 programas y como todos los sábados hoy saludo a Ángel Huerta Ruiz. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? Muy bien, con mucho gusto les saludo a ti y a toda la gente que nos sigue en diferentes plataformas, en Ciudad Cerdán por supuesto, y en todo el estado de Puebla y en todos los lugares donde nos escuchan. Les mandamos saludos y te parece si empezamos, Fer, ya lo decías, el recuento con lo mejor del 2014 en materia deportiva obviamente, y hablando en el terreno del fútbol mexicano. Yo te pregunto, ¿qué balance te deja el que fue el campeón del Clausura 2014, el León, el equipo de Gustavo Matosas, consiguiendo el bicampeonato, algo que solo han hecho desde que se instauraron los torneos cortos, los Pumas de Hugo Sánchez y ahora el León dirigido por Gustavo Matosas? Así es, curiosamente hace 10 años que los Pumas ganaron este bicampeonato allá cuando estaban de la mano de Hugo Sánchez. Y lo de León, rápidamente comentar cómo se dio este bicampeonato, un equipo que venía de ganar el Apertura 2013 que le ganó en aquella final al América, y posteriormente el equipo cuando arrancó el Clausura 2014 empezó un poco titubeante, flojo, algunos jugadores que no estaban en su nivel, el caso del Gulit Peña, que después fue llamado a la selección y que no tuvo una gran actuación, esto ya lo comentaremos más adelante, pero sí un equipo que comenzó con esa especie de campeonitis que parece que le da últimamente mucho a los equipos que ganan los torneos cortos. Poco a poco el León, de la mano de Matosas, comenzó a jugar mejor, a encontrar con su fútbol que le llevó a ganar el título del torneo anterior, hasta llegar a instalarse en la final, un equipo que entró en el octavo lugar, y recordar cómo se dio ese pase que ganó el partido. Fue el primer equipo que jugó viernes, esperó los resultados y las combinaciones en los demás partidos de ese fin de semana hasta que se dio todo para que entrara a la final, y ahí fue donde León mostró su verdadero nivel y hasta llegar a la final que le ganó a Pachuca, una final que tú recordarás que se definió incluso hasta la tanda de los tiempos extras y todo lo que se generó en aquella final, que dos equipos del mismo dueño, que la televisora, ¿no? La multipropiedad, incluso recordar lo que dijo días antes el presidente del Grupo Pachuca y que también es dueño del equipo de León, que es el caso de Jesús Martínez, que dijo: yo no voy a vender a ninguno de los dos equipos. Y cuando se le cuestionaba también para ESPN sobre este morbo que se manejaba de que dos equipos de un mismo dueño fueran a la final, dijo: no, yo no creo en eso, no creo que en este momento tanto mi hijo baje con su equipo y les diga que se dejen perder y nosotros vamos a hacer lo mismo. Él hablaba que se viera un mejor fútbol entre estos dos equipos. Sí, no, por supuesto, y es un tema de mucha discusión, o una discusión muy vieja, el tema de la multipropiedad. Ahora que lo tocas, pues podrá tener razón Jesús Martínez. Yo no dudo que el campeonato, que el León no lo haya hecho con total merecimiento, con ganado a pulso por completo y jugando bien, porque además la virtud que tuvo el equipo de Gustavo Matosas era jugar bien al fútbol, practicar un fútbol ofensivo, un fútbol vistoso, un fútbol que ponderaba la tenencia de la pelota, la buena circulación de la misma, y sobre todo buscar la portería contraria, tener una vocación ofensiva netamente. Pero bueno, sí es cierto que la FIFA no lo permite, o no es que no lo permita, sino se recomienda que no exista la multipropiedad. Pero bueno, ese es tema aparte. Me parece que León hace bien las cosas. Como bien decías, después de ese título que consigue ante América en diciembre, empieza tambaleante la temporada del conjunto Esmeralda. Pero bueno, incluso conforme avanza el campeonato en su fase regular, empieza a ir mejorando considerablemente su nivel. Y incluso recordarás, Fer, en la liguilla también, tuvo que ir cuesta arriba el equipo de León, ya que desde la eliminatoria ante Cruz Azul en cuartos de final se vio abajo en el marcador y tuvo que remontar. En la misma final también estaba abajo el cuadro de León y logró sobreponerse para coronarse campeón del fútbol mexicano y bicampeón. En este torneo el equipo tuvo también un inicio similar, en este último torneo que pasó, un inicio similar al de ese apertura, ¿no? Clausura. Apertura 2014. El que gana León es Clausura. El que gana León es Clausura. Bueno, en esta apertura, en este último torneo de segunda mitad del año, el equipo de Matosas empezó igual, irregular, inconsistente,
pero cerca de la liguilla logró pues digamos mejorar su nivel de fútbol, y yo pensaba que el equipo iba a llegar en buen nivel para tratar de buscar otra vez el título. Después termina siendo un mal torneo para el cuadro de León, pero sí el mérito de ser bicampeón, ese no se lo quita absolutamente nadie, y sobre todo los bonos que se aumentaron para el entrenador uruguayo Gustavo Matosas, quien es considerado como el mejor técnico que dirige actualmente en la Liga Mexicana. Por eso muchos equipos se lo pelearon y se lo siguen peleando, y ahora veremos qué pasa si sale de León, más bien ya salió de León, y llega Pizzi, un argentino, que tratarán de hacer algo similar, aunque sí tiene, por el estilo que tenía Matosas con el León, sí tiene la vara muy alta el nuevo técnico Esmeralda. Sí, así es. Ya antes de concluir también recordar lo que es, hablas de Pizzi, un técnico que llegará al próximo torneo con muchas dudas. Como jugador tuvo un paso en el fútbol argentino, de hecho fue donde salió, fue a España, se nacionalizó por ese y jugó algunos partidos con la Furia Roja, mundiales. En México tuvo un breve paso con el Toluca, anduvo por ahí regresó a Argentina para retirarse por allá a principios de la década pasada, y ahora una nueva etapa, y también incluso lo mismo que pasó con Pachuca, que sorprende tras la destitución de Enrique Mesa, de Diego Alonso, quien estuvo por acá hace 10 años en Pumas, antes venía de jugar en el fútbol español, y pues ahí está esas apuestas, y lo que comentabas de Matosas y el comienzo que tuvo León en el pasado torneo de apertura 2014, un equipo que, como bien comentabas, empezó mal, poco a poco se fue reencontrando con su fútbol, hizo los puntos necesarios, pero aunque esta vez no le alcanzaron para meterse a la liguilla y refrendar su campeonato. Matosas ya incluso en las primeras jornadas de este torneo que recién acabó, presentó su renuncia, la directiva no se la aceptó, hasta que fue al final del torneo donde él decidió finalmente terminar su relación laboral con el equipo de León. Claro, así es, Fer, y bueno, ¿te parece si ahora comenzamos platicando sobre el otro campeón del fútbol mexicano? Rara situación que pasa en nuestra liga, que hay 2 campeones por año, ¿no? Como en Argentina y en otras ligas. Bueno, pero en las de elite europeo nada más gana uno, ¿no? Pero bueno, no vamos a discutir eso. Pero bueno, el otro campeón, el América que consigue el campeonato con total merecimiento, con todos méritos. Pero bueno, antes que yo dé mi punto de vista, me gustaría escuchar lo que opina Fernando Cruz, después de que el América se convierte como el máximo ganador del fútbol mexicano, 12 títulos, dejando por debajo a las Chivas, y pues para mí, con absoluto merecimiento, ¿no? Así es lo del América, que como bien comenta, se corona como máximo ganador en lo que es el torneos de liga del fútbol mexicano, superando a Chivas, que se quedó con 11. Y lo que son las cosas, ¿no? Un equipo de América que hace unos días lo vimos que estaba peleando por el campeonato hasta que lo lograron, a diferencia de otros equipos como es el caso de Chivas, su máximo rival futbolísticamente aquí en nuestro país. Un equipo que pues, está trabajando duro para armarse el próximo torneo, donde tendrán que pelear por mantenerse en la primera división del fútbol mexicano, pero ese será otro tema. Y bueno, rápidamente recordar todo lo que se generó en estos días, la salida del Turco Mohamed. Extraña la verdad cómo se suscitó siendo campeón, todo lo que pasó, ¿no? Así que lo vimos hace unos días, que al día siguiente de la final él llegó, se despidió, y su frase que dijo: les dejo un campeonato pero me llevo mi dignidad, algo que habla muy bien de muy buena frase, ¿no? Pero sí, todo lo que sucedió, y recordar un poco lo que fue aquella final contra Tigres, que iba en desventaja 1-0 para la ida. En la vuelta es donde el América jugó otro fútbol, lo que querían ver los aficionados, realmente lo que esperaban con el Turco Mohamed, y sobre todo la forma de Tigres, que muchos se cuestionan, bueno, es que el arbitraje se influyó, no influyó, pero yo creo que aquí lo que hay que recordar es que, en lo menos yo en lo que vi, una América que desde el primer segundo hasta que quedaron los 3 goles, un equipo que salió en buscarlo, el arco rival para emparejar el marcador, se dio, y después del segundo gol fue cuando el equipo de Tigres se cayó. No se vio más en la cancha, empezaron a venir las 3 expulsiones de gente importante, como el caso de la Chilindrina, que perdió tontamente la cabeza, y fue donde el equipo de Tigres prácticamente se cayó. América empezó a tener el control del balón, ya teniendo la ventaja en su poder, hasta que cayó el tercer gol, con el cual el América se consagró campeón del fútbol mexicano. Y también algo que se cuestionara mucho fue de la serie del Turco Mohamed, pero también se venía cuestionando cómo venía trabajando el equipo, un equipo que se mostraba defensivo, que estaba muy en contra de la filosofía de su antecesor, que en este caso fue el Piojo Miguel Herrera, que está todavía muy fresco en la mayoría de los americanistas, cómo jugaba el Turco con el Piojo Mohamed, cuando digo el Piojo Herrera, ya les estoy cruzando los técnicos en el banquillo, y fue lo que creó muchas molestias. Muchos decían, es que gana sí, pero con lo justo, se defiende, no muestra eso que quiere ver el aficionado, un equipo que domine, que tenga el balón, que vaya al frente, que
que avasalla al rival, y sobre todo también recordar lo que fue el torneo anterior, ¿no? Sí, no, bueno, pero digamos, ya es por cuestión de gustos, porque incluso pues el Turco podría decir, un equipo que domine, pues el América fue dominador, porque de la jornada 1, desde el primer partido de la liga al último partido, que es la final, fue el mejor equipo, el líder general todo el torneo, y en la liguilla avanzó pues, prácticamente sin problemas, pese a que ahí en cuartos de final con Pumas empieza la eliminatoria perdiendo, le da la vuelta en casa, sí exactamente con lo mínimo, sí sin verse ampliamente superior a los rivales, pero pues al final de cuentas lo que importan son los títulos, y les guste o no a los americanistas o a los antiamericanistas, pero lo que hizo el Turco Mohamed es lo que muchos técnicos prometen, mucho bla bla bla, y hay entrenadores que no hacen campeones a los equipos. Entonces en este caso Mohamed pues se va con la cara en alto, hace perfectamente bien en irse después de que fue traicionado por la directiva, porque cuando aún estaba dirigiendo al América en la liguilla se habló o se filtró la información de que la directiva del América ya había buscado nuevo entrenador y que había buscado jugadores que llegaran como refuerzo sin pedir digamos la anuencia o la opinión de Mohamed, pero en lo deportivo juega bastante digamos bien la liguilla, pero sí durante todo el torneo, pese a que fue el líder en América, tuvo exhibiciones en las cuales el equipo se mostraba no redondo, no completo, en el que se mostraba con ciertas fisuras, con ciertas carencias, pero bueno, al final de cuentas será anecdótico, los números dirán que es campeón, y en la final venció con absoluto, digamos, con toda autoridad al equipo de Tigres, y me parece que Tigres se desdibuja por completo, un equipo que yo decía, y me parece que muchos estarán de acuerdo, que a lo largo de todo el torneo, y en general era un equipo sólido, un equipo concentrado, un equipo cuajado, y fue un reflejo de todo lo contrario en la final. Y bueno, el tema de las expulsiones podrán ser exageradas o no, podrán ser rigoristas o no, pero también cuando estaban 11 contra 11 el partido iba 2-0, entonces tampoco habla de que porque hayan expulsado a gente de Tigres se perdió el partido o perdió el equipo del Tuca, ¿no? Más bien el equipo se empezó a desconcentrar, a perder la cabeza, y bueno, en el caso de la expulsión de Damián Álvarez, que intenta darle un golpe a un jugador del América, pues claramente no se lo da, ya viendo la repetición no le da un golpe, aunque el reglamento dice que es dar o intentar dar un golpe, y pues, intentó dar un golpe aunque no lo haya conectado, y eso es motivo suficiente para la expulsión de Burbano. Pues también hay una falta clara, una posición manifiesta de gol, merecía también la expulsión, y en el caso de Nahuel Guzmán, que también comete una falta, a pesar de que allá fuera de juego hay un contacto y eso le da una tarjeta amarilla, ya tenía otra, entonces digamos el arbitraje pues no influyó, podrá ser polémico porque en esas jugadas luego entra más al criterio del árbitro, ¿no? Hay veces que el árbitro no aplica la regla a rajatabla como ahorita, y ahora sí digamos que sí considera este criterio de dar o intentar dar en el caso de la Chilindrina. Pero bueno, de todos modos no fue el factor que determinó que ganara el América, ni el factor que determinó que perdiera Tigres. Tigres hizo muy mal en salir como con miedo a la cancha del Azteca, a salir a especular, a salir a encerrarse y renunciar por completo al ataque, y esa falta de valentía o esa cobardía que mostró el equipo de Tigres termina cobrándole factura. América gana 12 títulos, y una pena que se vaya Mohamed, porque pues hacer campeón es lo máximo que hay en el fútbol, en cualquier deporte. Y después de eso él decide irse, sí con la cara en alto, sí mostrando dignidad, pero sí me parece que el técnico suplente de Mohamed sí va a tener digamos una responsabilidad y un reto, un desafío bastante grande, porque tendrá que ser líder, tendrá que meter a la liguilla como primer lugar de la tabla en América, tendrá que ser campeón y tendrá que además jugar bonito, ¿no? Que era lo que no le gustaba de Mohamed. Tendrá que hacer todo eso, lo cual lo veo sumamente difícil. Y otro pendiente también
tendrá que hacer es el de ganarle a los equipos rivales de la liga, que en este caso son Pumas, Cruz Azul y Chivas. Ya recordábamos lo que pasó con Mohamed, recordar lo que pasó con Pumas incluso en aquella jornada cuando se enfrentaron en la liga, que Pumas llegaba como, incluso con el cambio de técnico de Memo Vázquez, como víctima. América llegaba como líder general e invicto y pierde su primer partido contra Pumas. Unas semanas después se enfrenta a Cruz Azul, lo mismo, América llegaba como líder, como favorito y se lleva un 4-0 que la verdad fue donde se desataron muchas dudas de todo lo que pasaba con el trabajo de Mohamed. Y último de Chivas, que llegaba sumido en una de sus crisis, apenas había unos días se había presentado al Chepo de la Torre, y el 0-0 que la verdad fue muy espantoso, y todo lo que cuando se esperaba mucho que el América por lo menos sacara ahí un triunfo por cualquier marcador sobre unas Chivas que venían prácticamente en decadencia. Así es, Fer, así es la situación del América y bueno, veremos qué pasa para el siguiente torneo. De entrada, pues obviamente todos los aficionados están felices porque ahora el América ya es en números el mayor o el máximo ganador del fútbol mexicano, el más grande o como le quieran llamar. Y bueno, yo insisto, quien llegue en lugar de Mohamed va a tener un reto muy grande por delante. Y bueno, Fer, pues te parece si nos despedimos y los invitamos para la siguiente semana continuar con este recuento de lo mejor del año deportivo, de lo mejor del 2014, y hablaremos por supuesto del máximo evento en el año, que fue la Copa del Mundo, y por supuesto lo que sucedió con la selección mexicana en tierras amazónicas, Fer. Así es, nos vemos por aquí, nos escuchamos el próximo fin de semana. Muchas gracias, Fer, un saludo a todos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.